Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor en este día de estudio bíblico, domingo, día del Señor, día de estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y realmente este capítulo 11 tiene 30 versículos muy cortitos. Y vamos a ver el acontecimiento de Pedro, después de estar presente en ese Pentecostés gentil. Ahora se encuentra con la iglesia en Jerusalén para dar un informe. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?, con Pedro. Y antes de entrar ya en el capítulo 11, vamos a leer nuestro texto lema que siempre leemos los días de estudio bíblico. Y esto está en la carta segunda de Pablo a Timoteo, el versículo 15 del capítulo 2. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Algo muy importante para cada uno de nosotros como cristianos, como estudiantes de la Biblia, es de que diligentemente tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es importante el estudio de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual, para que realmente podamos conocer, ¿no?, conocer a Dios a través de su palabra, podamos conocer lo que es el pueblo judío, la iglesia que ahora estamos estudiando en este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y es importante que Dios apruebe, ¿no?, realmente nuestra manera de ser diligentes en cuanto al estudio de la palabra. Muchas veces queremos aprobación de la gente, ¿no?, o del pastor, para que nos vean cómo que estamos estudiando. No, esto tiene que Dios aprobar. Esto es lo más importante para nuestra vida. ¿Y qué más dice? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo fue el primer hombre que dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A veces uno, cuando las circunstancias son adversas, uno hasta se avergüenza, ¿no?, de ser cristiano o de presentar la palabra de Dios, ¿no? Y esto pasa también. A veces lo hacemos uno por vergüenza, otros porque quizás todavía no ha entendido lo que es ser discípulo del Señor. Y por último dice el texto, 15, dice que traza bien la palabra de verdad. Y trazar bien la palabra de verdad es no manipularla, no cortarla, no aplicar a nuestra conveniencia. Más por el contrario, es decir la Biblia, la palabra tal cual. Al pecado, pecado. ¿Verdad? Esto es importante. Por eso Pablo decía que tracemos bien la palabra, o sea, que cortemos derecho. Esto es importante. Habiendo leído este texto lema, ya vamos a empezar a este apasionante capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que tiene en sus 30 versículos algo hermoso. Vemos cómo la palabra de Dios se mueve y nadie puede poner obstáculos a esta chispa que nació ahí en la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Vamos al capítulo 1 al capítulo 11 el verso 1. Ahí está. Y dice: los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Mire usted. O sea, ¿cuál sería, no, la sorpresa
de toda la iglesia, ¿no? Allá en Jerusalén, al hacerse notorio, dice que la salvación también había alcanzado a los gentiles y no solo a los judíos. Tremendo, ¿no? ¿Cómo habrán reaccionado? A veces nos pasa que queremos nosotros solamente, somos tan egoístas y queremos salvarnos solamente nosotros, ¿no? Los demás que perezcan, ¿no? Como decía Pablo y Juan, cuando no fueron bien recibidos, decía que caiga fuego del cielo y que los consuma. A veces estamos con ese espíritu, ¿no? Y pasó esto en la iglesia allí en Jerusalén. La sorpresa, ¿no? de la noticia que dio Pedro. El verso 2 nos dice: así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. O sea, no le dieron un buen recibimiento, lo criticaron. Y esto fue algo tremendo, ¿no? Porque quizás otro ya no hubiera vuelto más a hablar de estas cosas, pero no. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El Señor se cumplió lo que decía, ¿no? Que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigo, dice. ¿No? El verso 3 dice, diciendo, le dijeron, ¿no? Los que defendían la circuncisión, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Mire usted, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo? Aquí vemos, hermanos, que dentro de los nuevos creyentes judíos crecía la defensa de la circuncisión. Estaban ahora apegados a las leyes que dejó Moisés, ¿verdad? Y ellos, quizás más adelante vamos a ver que quieren ponerles carga a los nuevos creyentes. Y estos critican a Pedro, ¿no? Por entrar en la casa de gentiles y comer con ellos. Esto era una práctica abominable para los judíos, así como los samaritanos y los judíos, que no podían hablarse. ¿No es cierto? Verso 4. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Bueno, con esa autoridad, con esa fortaleza, con ese espíritu de poder, dice que empezó a explicarles lo que había pasado. Verso 5. Vamos a escuchar ya este informe que les dio el apóstol Pedro. Dice, yo estaba, dice, orando en la ciudad de Jope y estuve en éxtasis, una visión, ¿no? Tuve una visión en éxtasis, dice, ¿no? Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana. Parecido, no era una sábana. Parecido, dice, a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas bajaba hasta donde yo estaba. Verso 6. Dice, me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Verso 7. Seguimos viendo el relato, ¿no? El informe de Pedro. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Verso 7. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Mira usted, esa voz que le dice algo que para él era prohibido, abominable. ¿No? Verso 8. Perdón, verso 8. 7. Y ya leímos el 7, verso 8. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada. Él vio, y es el de Levítico, todas estas cosas estaban en su mente y claro, estaba prohibido comer este tipo de animal, ¿cierto? Por un lado tenía razón y por otro lado habría pensado, pero ¿por qué me dice esto ya que me está mandando a hacer lo contrario? ¿No? Verso 9. Por segunda vez insistió la voz del cielo.
Lo que Dios ha purificado, tú no llames impuro. Lo que Dios ha purificado, no llames impuro. Verso 10. Esto sucedió 3 veces. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. Verso 11. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba, dice, después de esa visión que tuvo Pedro, se presentaron 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a ver. Y les cuenta tal cual había pasado. Verso 12. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin duda. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos, dice, en la casa de aquel hombre. Y acá algo muy hermoso, ¿no? Muy descriptivo. Y revelan cuántas personas acompañaron a Pablo. 6 personas. Y con él 7 personas, ¿verdad? Verso 13. Él nos contó, dice, cómo en su casa, Cornelio, se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Verso 14. Él te traerá un mensaje, o sea, Pedro, te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Mire usted, ¿no? Cómo Dios prepara todas las cosas. Yo me imagino, ¿no? Cuando el Señor vino a mi encuentro, cuando acepté a Cristo en mi corazón hace más de 30 y pico de años, ha debido decir el Señor: ve a la casa de Rodolfo, que vive en tal lugar, llévale la palabra, porque va a ser instrumento de mis manos para predicar el Evangelio, para hablar de la palabra, y que sea maestro de la palabra. Mira usted, hermano, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso cómo hace Dios las cosas cuando Él sabe de cada uno de nosotros. Así el Señor nos salió a nuestro encuentro, como salió el encuentro con Pablo, imagínense. Qué hermoso. Verso 15. Pero antes de seguir con esto, vamos a ver una fracción de la película de este libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver cómo pasa esta situación, ¿no?, de la que está informando Pedro. Vamos a ver. Vamos. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión. Algo que descendía como un gran lienzo que por los 4 cabos era bajado del cielo. Y cuando fijé en él los ojos, observé y vi cuadrúpedos terrestres y animales feroces y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz volvió a hablarme: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces. Y volvió todo a ser llevado al cielo. Y he aquí, inmediatamente, 3 hombres llegaron a la casa donde yo estaba desde Cesarea a mí. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo
estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Qué hermoso relato, ¿no? De este acontecimiento, como Pedro lo ve realmente con el relato que le dio el Señor, dándoles a la iglesia de Jerusalén lo que había pasado. La seguridad que el Señor, el espíritu de poder, tan realmente inexplicable en la vida del anterior Pedro antes de Cortés. Qué hermoso. ¿Cómo puede ser, hermanos queridos, esta situación, ¿no? Sigamos. Tenemos ahora el verso, estuvimos en el verso 14. Dice, él, o sea, Pedro te traerá, le dice a Cornelio, un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Verso 15. Cuando comencé a hablarles a la familia, ¿no? Cornelio y su familia, algunos que habían invitados ahí, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Pedro comenta con todo detalle, ¿no?, lo que había pasado en Jope, en la casa de Cornelio, en Cesarea, ¿no? Y todo lo que Dios había provisto en cuanto a las visiones tanto de Pedro como de Cornelio, esa sincronización, todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sucedió para la gloria de Dios, ¿no? Porque vemos a los gentiles, ver a los gentiles tener la comunión con el Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? Ahora ya no era solamente la propiedad de los judíos, sino también a los gentiles había llegado esto. Verso 16. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pedro mismo nos recuerda, él audiblemente seguramente, lo que el Señor dijo cerca del bautismo, de lo que hizo Juan, y el Señor lo que le dijo, que le iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y no solamente la imposición de manos, sino por la predicación del Evangelio, como pasó en la casa de por escuchar la palabra, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, Señor. Es decir, que la palabra tiene poder. La palabra no vuelve vacía nunca. Ser todo lo que Dios quiere. Porque la palabra dice, toda la escritura dice, es útil para enseñar, para instruir, para corregir. La palabra de Dios es importante, por eso estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos? Verso 17. Por tanto, dice, si Dios les ha dado a ellos mismos el don que a nosotros al creer en Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos queridos, para decir, este no, este sí? Este será salvo, este no será salvo. ¿Quiénes somos nosotros? No es nuestra palabra la que unge, la que lleva al arrepentimiento. No, es la palabra que tiene poder. Y pasó esto lo mismo. Y Pedro, de una manera tan asombrosa, pudo decir, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Qué tremendo. Y esto fue la primera barrera. Esto fue la primera barrera derribada para llevar el Evangelio a los gentiles. Verso 18. Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo,
Menos mal que no se apaciguaron. Estarían enojados, enojadísimos. ¿Cómo Pedro va a ir a entrar a la casa de Gentil? ¿Cómo se va a ir? A veces nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cómo te vas a meter con vas a tener amistad con esa gente? Esos son tales, cuales. Dios vino, dice, los enfermos, no a los sanos. Entonces tenemos que en la casa de Dios, en la iglesia, recibir todos, llevar la palabra a todas las personas. No importa si es homosexual, si es travesti, si es de la ideología de género, no importa. Esa persona tiene. ¿Y qué más dice? Verso 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron, dice, de los discípulos, se esparcieron, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Claro, todavía no sabían lo que Dios había obrado. Pedro, ¿no? En la casa de Cornelio. Por un lado, eso era, no había nada que decir porque no sabían nada, pero el Señor se encargó de que todo esto, esta noticia corriera como reguero de pólvora, ¿no? El verso 20, perdón. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a ver esta fracción de lo que el versículo 18, 15 al 18. Vamos a ver qué es lo que vemos en esta fracción. En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo ante él. Dios envió la palabra a los hijos de Israel, enseñando la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Su palabra vosotros conocéis, pues se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y cómo hizo el bien y sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de haber resucitado. Y Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es quien Dios puso por juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados. ¿Acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados quienes recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Entonces recordé
cuando el Señor dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que, si Dios les dio también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? De manera que Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vida. Qué hermoso pasaje, ¿no? Qué bueno que está hecho esta película, de verdad, increíble. Pero yo creo que Dios hace como Él quiere, hermano. Dios hace como Él quiere. Y esto vemos en nuestra experiencia, en nuestro testimonio. Dios nos llamó. Qué manera nos llamó. Cómo dimos ese paso de obediencia cuando pasamos por las aguas, pisamos, formamos parte de la familia de Cristo. El Espíritu Santo nos ayudó para que podamos seguir hasta aquí. Tiempo de lucha, de victorias. Continuaremos y continuar. Historia tan hermosa de la iglesia primitiva. Verso 20, y dice, sin embargo había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, y al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y empezó también esa chispa a amarse por todo lado, ¿no? El poder del Señor, dice, estaba con ellos. Todos aquellos que iban, los discípulos del Señor, con ellos de la iglesia, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Parece, ¿no? Lo sucedió con Pedro. Lo que pasó hizo que la iglesia empezara a compartir el Evangelio. Miles, ¿no? En las zonas como Chipre, dice acá, Cirene, Antioquía, donde el número de judíos era menor. Y la Biblia nos dice que el poder de Dios estaba con ellos, con estas personas. Y gran número de personas creyeron y se convirtieron al Señor. Vemos campañas hoy en día, eventos que está haciendo el pastor Elijo de Rivera. Tremendo. El poder de Dios en Estados Unidos está tremendo lo que está pasando. Aún en la cárcel, presos que son condenados a cadena perpetua aceptaron a Cristo en su corazón y se bautizaron. Qué hermoso, qué hermoso. Verso 22. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Claro, se enteraron de todo esto que estaba pasando y la iglesia dijo, bueno, Bernabé, anda y confirmanos acerca de lo que está pasando allí en aquellos lugares. Y dice que enviaron a Bernabé como un hermano, con un hermano fiel, dice, y confiable. Y seguramente él iba a confirmar lo sucedido y seguramente tenía que vender el apoyo necesario. Y fue Bernabé, verso 23. Cuando él llegó, Bernabé, y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Dice que lo que vio Bernabé fue evidente, ¿no? Vio la gracia de Dios derramada en cada persona. Y Bernabé los anima a serle fiel, a seguir siendo fiel y seguir adelante, mantenerse firmes en el Señor, como tiene que ser, ¿no? Cuando nosotros
hay una persona que se entrega, que entrega a Cristo en su corazón en la iglesia, y de pronto nosotros tenemos que animarlos a mantenerse firmes en el camino, ¿verdad? Verso 24. Pues era un hombre bueno, Bernabé dice, lleno del Espíritu Santo. Mire usted estas condiciones, estas características: lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor cuando él habló de la palabra. Y Dios tenía un propósito al enviar a Bernabé. O sea, cuando Dios movía a alguien, movía con un propósito. No era porque sí, o porque lo quería mandar a que tenga un tiempo de... No, era con un propósito. Y este propósito fue tremendo. Y él no solamente, el Señor lo capacitó, sino que este hombre era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto es importante, hermanos queridos, en aquella persona que decide servir al Señor en la obra, ser lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Usted sabe que el ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Cristo. Lleno de los dones del Espíritu Santo. Seguramente que al predicar Bernabé el Evangelio, muchas personas aceptaron al Señor, porque había esta condición en esta persona. Verso 25. Después partió Bernabé ya para Tarso en busca de Saulo. Ahora ya vamos a ver lo que pasó con Saulo, porque lo estuvimos dejando un poquito a un lado, ¿no? Porque lo que iba a pasar con Pedro era algo impresionante. Era un plan de Dios, derribar esa barrera, no que había Dios y los gentiles. Entonces ahora vamos ya a lo que es la vida de Saulo de Tarso. Y cuando lo encontró, dice en el verso 26, a Saulo, lo llevó a Antioquía. Lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos, dice, 2 años, estuvieron todo un año, 2 años, los dos un año, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Dedicaron a enseñar la palabra, a discipularlos, y fue, dice, en Antioquía. Este lugar, Antioquía, fue realmente algo muy importante en la vida de los discípulos, porque dice que por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía. Y no porque salió el nombre del grupo de discípulos, no, sino que esto vino de afuera. Un nombre despectivo, para ridiculizarlos, para rebajarlos, como para decirles, no, estos cristianos. Y ahí vino el nombre. Mire usted el nombre que pusieron a los discípulos del Señor, a los seguidores de Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Que llevamos realmente en alto ese nombre. Cristianos, somos cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad? Porque era un escarnio público para aquellos que se convertían a Cristo. Era algo de persecución total, ¿no? Está viendo ahora, pero de otra manera. Y salió, como les digo, nota curiosa, ¿no? No tanto de los discípulos, no dijeron los discípulos, bueno, nos vamos a llamar cristianos. No. De afuera salieron. La gente de afuera, respectivamente, nos llamaron cristianos. Mire usted. Verso 27. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, dice. Muchos profetas muchos buscan profetas después de Juan y no los encuentran. Pero la escritura es fiel a su propósito, ¿no? Y en esta parte nos comenta la aparición de unos profetas, ojo, que podían haber sido 2 o 3, ¿no? Los cuales habían bajado a Antioquía, dice. Y aquí, en este versículo podemos encontrar, hermanos, la primera referencia al ministerio profético.
primera referencia en el Nuevo Testamento. Ya no de parte de algún profeta reconocido, ¿no? Sino de unos creyentes que eran portadores del ministerio profético, por lo que son identificados como tal. Que el Espíritu Santo les dio, ¿no? Este trabajo. Y uno de ellos, dice el verso 28, uno de ellos llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Situación realmente grave. Y claro, esto en realidad se cumplió esta profecía, ¿no? Pero yo creo que todo esto tenía una causa. El hacer de que la iglesia sea una iglesia dadivosa, sea una iglesia proveedora, no solamente de la palabra, sino también del alimento, de lo material. Y por esta situación, ¿por qué cree usted que hubo el sueño del faraón de años de hambre, de vacas flacas y vacas gordas? Porque ahí iba a estar en medio de eso José, ¿no? O sea que Dios, realmente Dios las cosas hace maravillosas. Entonces, el verso 29 dice, le decidieron que cada uno de los discípulos, seguramente hubo muchos discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Dice que en aquel lugar estaban pasando el hambre, dice que azotaba con mayor rigor. Entonces, cada uno, dice, según su posibilidad, procuró ayudar a los hermanos que vivían en tierra donde el hambre era tremendo. Y esto vemos, ¿no? Decía, nada desea tener su propio, sino que todo era en común, ¿no? Todo vendían y la propiedad, todo lo que entraba, daban a los pastores para que ellos puedan distribuir. No había necesitado, dice. Entonces, de esta manera, era una manera muy, muy especial, ¿no? Para empezar a mostrar la iglesia, una iglesia dadivosa, ¿verdad? El último verso de este capítulo 11 nos dice, y así lo hicieron. Mandaron con su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Según sus posibilidades, se mandaron una ofrenda a estas dos personas, Saulo y Bernabé. Ahora hay algo curioso acá, ¿no? El autor de este libro, Hechos, dice Saulo, dice, ¿no? No Pablo. Y seguramente Lucas, como todavía en ese momento no sabía que se iba a llamar Pablo, lo llama por su viejo nombre, Saulo. Así que son otras curiosas que uno cuando lee realmente atentamente uno puede descubrir esto. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso ahora terminamos con este verso 30 de este capítulo 11. Hermoso capítulo, realmente hermoso. Vuelva a leerlo. Siempre mi consejo de volver a leer el capítulo nuevamente para encontrar muchas otras cosas más. Como en este caso, mire, Lucas le llama Saulo. ¿Y por qué le llama? Porque todavía no lo conocía. Todavía no había conocido. Después él sabe después que lo iban a llamar Pablo. Iba a ser el apóstol Pablo. El predicador de los gentiles. Así que, hermanos queridos, sigamos estudiando la palabra. Sigamos, no nos descansemos de estudiar, leer la palabra. Seguramente que vamos a encontrar mucho más tesoros, ¿no? Para nuestra vida, muchas más promesas. Es importante conocer la palabra de Dios, como dice el versículo lema que siempre colocamos. Presentarnos a Dios abogados. Creemos que no tenemos que avergonzar, que
palabra de verdad, que podemos aplicar bien la palabra, no cortar derecho, no mutilarla, no manipularla. Entonces, esto hace de que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor. Así que con estas palabras agradezco el tiempo que me dieron para poder juntamente con ustedes estudiar esta palabra. También yo estudio, yo voy recopilando estas cosas, ¿no? Voy volviendo a verlas y para mí es una bendición. Así que tengan un buen descanso, mediten la palabra y estaremos viéndonos el próximo domingo en el capítulo 12 donde veremos otros acontecimientos hermosos, lindos y involucrémonos en esto. Yo, por ejemplo, cuando estudio la palabra de Dios, cuando leo, realmente quiero entrar ahí, entre ellos, entre Lucas, entre Pablo, entre Bernabé, y estar ahí, ¿no? Porque es hermoso, es hermoso. Así que agradezco por su atención, porque nos siguen, por ver nuestros videos y por compartir los videos, porque cuando usted comparte, cuando usted se suscribe, este video, esta palabra puede tener mucho mayor alcance, ¿sí? Así que no se olvide subirlo a su perfil, compartir la palabra con aquel que lo tiene. Es importante, no seamos egoístas. No seamos como los de la circuncisión, que lo criticaron a Pedro por haber compartido, por haber entrado a la casa de un gentil. Hermano, esa visión que tuvo Pedro, esa visión de nosotros. Dios no hace excepción de personas. ¿Y quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? ¿Quiénes somos? Aquí ha sido el estudio del día. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.